Él pagó por una noche pensando que sería una más. Pero cuando la tocó, se dio cuenta de algo diferente en ella. Una pureza que el dinero jamás podría comprar. Bruno, un millonario acostumbrado al control, y Luara, una mujer sencilla que hizo lo impensable para salvar a quien ama, van a descubrir que el destino tiene formas inesperadas de unir dos corazones rotos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que comienza como un acuerdo entre dinero y desesperación se transforma en un amor capaz de desafiar el orgullo, curar heridas profundas y probar que hasta el corazón más frío puede aprender a amar de nuevo. Si te gusta este contenido, fortalece el canal, suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. La lluvia caía fina y persistente, dibujando líneas torcidas sobre las ventanas de vidrio del 38º piso. Desde el interior, la penumbra de la oficina era cortada solo por el reflejo azulado del monitor, que iluminaba el tenso rostro de Bruno Méndez. El hombre que muchos llamaban genio de los negocios y otros, máquina sin alma, permanecía inmóvil ante los números que parpadeaban en la pantalla. Ganancias récord, expansiones internacionales, victorias sobre competidores. Nada de eso lo conmovía. Del otro lado del cristal, la ciudad parecía viva, palpitante, mientras dentro de él, todo era silencio. El viento golpeaba los cristales como si quisiera recordarle que todavía había un mundo allá afuera, pero Bruno no se movía. Estaba atrapado en sí mismo, rodeado de logros que ya no significaban nada. La foto antigua sobre la mesa llamaba su atención. Un retrato en blanco y negro de cuando todavía sonreía de verdad, antes de que el amor se convirtiera en una herida abierta. Miró por largos segundos, luego volteó el marco, como hacía siempre que no quería enfrentar el pasado. Se levantó despacio, el sonido de su chaqueta rozando la tela de la silla de cuero, resonando en el ambiente vacío. Caminó hasta la ventana. En el reflejo, su propia mirada lo encaraba de vuelta, cansada, endurecida, casi irreconocible. ¿Quién eres ahora?, pensó, sin tener el coraje de responder. El reloj marcaba casi las 10 de la noche. Allá abajo, el tráfico aún rugía y la ciudad parecía nunca dormir. Bruno respiró hondo. Necesitaba salir, no por placer, sino por inercia. Se había acostumbrado a llenar el vacío con cualquier distracción, fiestas, cenas, rostros que no recordaba al día siguiente. Tomó el abrigo, ignoró al chofer y bajó al estacionamiento. Entró en el coche y condujo sin destino, dejando que el sonido del motor llenara el silencio interno. Las calles mojadas reflejaban el brillo de los postes y el limpiaparabrisas marcaba el compás de una noche que parecía no acabar. Después de algunos minutos, el letrero de neón llamó su atención. Club Saint Clair, letras rojas y elegantes parpadeando en la fachada de un edificio de cristal. Era un lugar que ya había frecuentado varias veces sin estar realmente allí. Entraba, bebía, observaba, salía, sin involucrarse, sin sentir. El guardia de seguridad lo reconoció de inmediato. Abrió paso y Bruno entró. El aire allí dentro era espeso, mezclado con el olor a perfume caro y música suave. Luces bajas, risas ensayadas, copas de cristal siendo levantadas en un brindis a nada. Todo parecía falso, todo parecía igual. Hasta que la vio. Ella estaba sentada en uno de los sofás del fondo, sola. Luara. El nombre aún no lo sabía, pero su mirada ya bastaba para grabar el recuerdo. Mientras las otras mujeres del ambiente exhalaban confianza ensayada y sonrisas vacías, aquella parecía fuera de lugar. Su vestido era bonito, pero demasiado simple para aquel lugar. Los ojos, grandes, castaños,
inquietos. Huían del ambiente, como si buscaran una salida invisible. Bruno la observó por un tiempo, sin saber por qué. Había en ella algo que rompía el ritmo artificial alrededor. Era el contraste entre la delicada belleza y la expresión de incomodidad. Una inocencia involuntaria, casi imposible de fingir. Caminó hasta el bar, pidió un trago de whisky y por impulso se acercó. «Parece que no te estás divirtiendo», dijo, con la voz grave y serena. Ella levantó los ojos, sorprendida, como si no esperara que alguien le hablara. «Es solo cansancio», respondió, intentando disimular el nerviosismo. Él notó el ligero temblor en sus manos. ¿Cansancio de estar aquí o de tener que estar? La pregunta la desarmó. Permaneció unos segundos en silencio, desviando la mirada antes de admitir. Un poco de ambos. Bruno la observó con curiosidad. Estaba acostumbrado a mujeres que hablaban demasiado, que sabían qué decir para agradar. Pero aquella, con la voz tranquila y sincera, tenía algo diferente. Algo que él no podía comprar ni controlar. «Entonces, ¿por qué viniste?», insistió el curioso. Ella respiró hondo, porque a veces la vida no te deja mucha opción. El silencio que siguió fue denso. Bruno sintió el corazón latir más fuerte. No de deseo, sino de empatía. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin saber por qué, soltó la pregunta que desde hacía minutos martilleaba en su mente. «¿Cuánto cuesta una noche contigo?». Ella se quedó inmóvil. El tiempo pareció detenerse. Después de unos segundos, respondió en un susurro. «Lo suficiente para pagar el tratamiento de mi hermano». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Bruno parpadeó lentamente, tragando saliva. «Estás vendiendo lo más valioso que tienes para salvar a alguien. ¿Y qué estás comprando tú entonces?», replicó ella con coraje. La sinceridad de ella lo desarmó. Por primera vez en años, no supo qué responder. Solo sacó la cartera, puso un fajo de billetes sobre la mesa y dijo, «10 veces lo que pedirías». Ella dudó, con la mirada confusa, el orgullo luchando contra la desesperación. Pero al final, el amor por su hermano venció. Tomó el dinero con manos temblorosas y lo siguió hasta el coche. Durante el trayecto, Luara permaneció en silencio. Las luces de la ciudad pasaban rápidas, reflejándose en sus ojos llorosos. Bruno conducía despacio y, de vez en cuando, la miraba por el espejo. Veía una mezcla de miedo y coraje, fragilidad y fuerza. Cuando llegaron al hotel, subieron sin cruzar una palabra. El pasillo era largo y silencioso, y cada paso parecía resonar dentro de ella. Apenas entraron en la suite, Bruno tiró las llaves sobre el mostrador y la observó. El lujoso ambiente parecía demasiado pequeño ante la tensión que lo rodeaba. Ella respiró hondo, intentó sonreír, pero la voz le salió embargada. «Es la primera vez que hago esto». Bruno se detuvo. No esperaba aquello. Las palabras de ella lo golpearon con fuerza. «Primera vez». El sonido resonó en su cabeza como una confesión sagrada. «Entonces no vamos a hacer nada», dijo, bajo, pero firme. Luara parpadeó, confusa. «¿Qué? Puedes quedarte con el dinero. No quiero nada a cambio». Ella lo miró como quien intenta descifrar una trampa. «¿Por qué?», susurró. «Nadie hace esto sin querer algo». Él sonrió de lado, sin ironía. «Tal vez solo estoy cansado de sentirme vacío». Ella se quedó en silencio. Por un instante, los dos solo se miraron. El hombre que compraba compañía y la mujer que vendía dignidad por amor. Dos mundos opuestos, pero igualmente heridos. Luara se sentó en el sillón, cerca de la ventana, y miró la lluvia que caía afuera. Bruno tomó una botella de vino, sirvió 2 copas y se acercó. «Ya que no vamos a vender ni comprar nada», dijo él, entregándole el vaso. «¿Qué tal si solo conversamos?». Y conversaron. Por primera vez en mucho tiempo, él no hablaba de negocios, y ella no medía palabras.
Habló de su hermano, del miedo, de las noches sin dormir. Él habló de la madre que había perdido, de la soledad que el dinero no curaba, del amor que lo había abandonado sin explicación. Con cada confesión, la distancia entre ellos disminuía, no físicamente, sino de alma. Cuando el sol comenzó a salir, Luara se levantó. «Necesito irme», dijo, e intentó sonreír. «Gracias por no haber hecho lo que todos harían». Él asintió, acompañándola hasta la puerta. «¿Puedo hacerte una última propuesta?», preguntó. Ella suspiró, cansada. «Espero que no involucre dinero». «Involucra trabajo», respondió, sonriendo ligeramente. «Ven a trabajar conmigo. Quiero pagarte por lo que sabes, no por lo que sufres». Ella lo miró en silencio, confusa, dividida entre el miedo y la curiosidad. «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque cuando hablas, el mundo parece tener sentido». Luara no respondió. Solo asintió con una media sonrisa triste y se fue. Cuando la puerta se cerró, Bruno se quedó quieto, mirando su reflejo desaparecer en el pasillo. Sentía el corazón pesado, pero por primera vez en mucho tiempo había algo nuevo latiendo allí. No sabía el nombre de aquello. Esperanza, tal vez. Y sin entender el motivo, tuvo la certeza de que aquella mujer volvería. La mañana siguiente llegó envuelta en una ligera neblina, como si el mundo quisiera mantener en secreto lo que había sucedido la noche anterior. Bruno Méndez se despertó antes de que saliera el sol. Preparó un café fuerte, pero el sabor amargo no era lo que le molestaba. Era el silencio. El mismo silencio que antes le brindaba consuelo, ahora sonaba incómodo, lleno de preguntas que no quería responder. Se sentó a la mesa, mirando la taza por largos minutos. Las imágenes de la noche anterior volvían como destellos. La mirada asustada de Luara, la sinceridad en su voz, la forma en que sostenía la copa de vino con manos temblorosas. Y, por encima de todo, la frase que no lograba sacar de su mente. «Es la primera vez que hago esto». Él había conocido a docenas de mujeres, hermosas, elegantes, experimentadas, pero ninguna lo desarmó como aquella chica asustada que, por desesperación, se ofreció a vender lo más íntimo que tenía. Y ninguna lo hizo retroceder. Por primera vez, Bruno no quiso controlar nada. No quiso ser el dueño de la situación, ni el hombre poderoso que siempre tenía la última palabra. Solo quiso escuchar. Y, al escuchar, se dio cuenta de algo que hacía mucho no sentía. Empatía. Aquella mirada seguía persiguiéndole, como un eco suave. Había verdad en ella. Y aquello, en un mundo de apariencias, era lo que más le atraía. En ese instante, tomó el celular y llamó a Silvia, su asistente. «Quiero que prepare un contrato de trabajo para una nueva empleada». «Claro, señor». «¿Cuál es el cargo?» «Secretaria administrativa». «Y añada una cláusula. Bono fijo mensual, de acuerdo con el desempeño». «¿Su nombre?» Él dudó por un segundo. «Luara Ribeiro». Colgó antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Al otro lado de la ciudad, Luara caminaba por las calles con pasos lentos, el abrigo fino protegiéndola poco contra el viento frío de la mañana. Todavía sostenía el pequeño bolso donde estaba guardado el dinero, y el peso de aquello le molestaba más que el alivio. Cada paso era un recuerdo de lo que casi había hecho, de lo que casi perdió. Pero, al mismo tiempo, no lograba sacar de su cabeza al hombre de aquella noche. La forma en que la miró, no con deseo, sino con humanidad. Cuando pensaba en ello, sentía algo extraño en el pecho, algo que mezclaba vergüenza, confusión y gratitud. Llegó a casa y encontró a su hermano durmiendo en el sofá, la manta caída, el rostro pálido. Se acercó, lo arropó con cuidado y se quedó observándolo por un tiempo. Él era el motivo de todo. Cada sacrificio, cada humillación, cada lágrima. «Vas a estar bien, te lo prometo», susurró bajito.
El sonido del teléfono cortó el silencio. Luara contestó, todavía con la voz baja. ¿Aló? Señorita Ribeiro, aquí es Silvia, asistente del señor Méndez. Ella se detuvo. ¿Señor Méndez? Sí. El señor me pidió que le avisara que el contrato está listo. Le gustaría que empezara mañana, si acepta la propuesta. Luara se quedó sin habla por unos segundos. ¿Contrato? Sí. Dijo que quiere que trabaje con él. Por un instante, creyó que era algún tipo de broma cruel. Pero la voz de Silvia sonaba profesional, seria. ¿Él quiere emplearme? Fue lo que dijo. Colgó sin saber qué pensar. Su cabeza daba vueltas. Una parte de ella quería rechazar, huir del recuerdo de aquella noche. Otra parte, la que aún creía en las segundas oportunidades, susurraba que tal vez aquel era el recomienzo que ella necesitaba. Al día siguiente, el edificio espejado de Méndez Corporation se alzaba ante ella como una fortaleza. Luara sintió el corazón acelerar. Se ajustó la blusa simple, respiró hondo y entró. En la recepción, todo parecía demasiado grandioso. Mármol en el suelo, lámparas discretas, empleados en trajes impecables. Ella se sentía fuera de lugar, pero mantuvo la postura. Silvia la recibió con una sonrisa educada. Señorita Ribeiro, el señor Méndez la está esperando. El ascensor subió en silencio hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, allí estaba él. Bruno, de espaldas, observando la ciudad por la ventana. La misma postura, el mismo aire de control. Pero había algo diferente. Cuando se giró, su mirada era firme, pero menos fría. Me alegro de que hayas venido. Ella respiró hondo. Todavía no he aceptado nada. Entonces acepta ahora, dijo él acercándose. Es un empleo honesto. Podrás cuidar a tu hermano y no tendrás que sacrificarte más. Aquellas palabras la hicieron estremecer. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó desconfiada. Tal vez porque necesito a alguien que me recuerde cómo es ser humano. Luara bajó la mirada, conmovida, pero aún dudosa. ¿Y si digo que no? Entonces, aún así, el dinero de la noche pasada será tuyo. No lo quiero de vuelta. Ella lo miró por unos segundos, intentando descifrar a aquel hombre. Está bien, dijo por fin. Acepto. Pero quiero dejar algo claro. No quiero que nadie aquí sepa nada. Eso nunca saldrá de mi boca, respondió él serio. Y por favor, llámame solo Bruno. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y descubrimiento. Luara se sumergió en el trabajo con ahínco. Llegaba temprano, estudiaba informes, aprendía el funcionamiento de la empresa. Su inteligencia llamaba la atención. Sus ideas simples y prácticas comenzaron a dar resultados. Y pronto los colegas se dieron cuenta de que aquella nueva empleada no era solo una contratación misteriosa más. Bruno, a distancia, observaba todo. Al principio, pensó que solo estaba cumpliendo una buena acción, un gesto de redención. Pero a medida que veía a Luara actuar con determinación, algo dentro de él cambiaba. Ella lo desafiaba no con arrogancia, sino con humanidad. En una reunión, por primera vez en meses, él rió de algo genuinamente gracioso. Y fue ella quien lo hizo reír. Todo el equipo se quedó en silencio, sorprendido. El CEO, que nunca sonreía, ahora exhibía una extraña levedad, casi contagiosa. Después de la reunión, él la llamó a su oficina. «Me sorprendes», dijo, sirviendo 2 cafés. «Espero que eso sea bueno». «Es excelente», respondió sonriendo. «Sabes, hace tiempo que no veía a alguien hablar con tanta convicción. No me tienes miedo. ¿Debería tenerlo?», preguntó ella con un toque de ironía. «Todos lo tienen. Tal vez porque el señor Méndez, el gran empresario, no es el hombre más fácil del mundo». Él soltó una breve risa, sincera, y aquello pareció desmantelarlo por dentro. «Pues sí», murmuró. «Creo que yo mismo ya no sabía quién era». El silencio que siguió fue cargado de algo nuevo, indefinido. Ninguno de los dos sabía nombrar lo que sentían. Pero ambos se dieron cuenta de que, en aquel momento,
algo había cambiado. Bruno tomó una carpeta de documentos y se la entregó. Aquí tienes la información del nuevo proyecto. Quiero que trabajes directamente conmigo a partir de ahora. Ella parpadeó sorprendida. ¿Directo con usted? Sí. Él la miró por un instante. Quiero aprender a ver el mundo a través de tus ojos. Luara sintió un calor inesperado subir por su cuerpo. No era miedo. Era el inicio de algo que aún no entendía. Al salir de la sala, miró de reojo por el cristal y vio a Bruno parado, observándola. Por un breve segundo, sus miradas se encontraron. Él desvió rápido, pero lo suficiente para que ella se diera cuenta. El hombre frío de antes se estaba derritiendo poco a poco, y, sin percibirlo, los dos acababan de sellar un nuevo tipo de acuerdo. No de poder, ni de dinero, sino de destino. 3 semanas pasaron desde el primer día de Luara en la empresa, y el ambiente a su alrededor parecía haber cambiado. Al principio, muchos empleados la observaban con desconfianza, intentando entender por qué una joven sin experiencia había sido contratada directamente por el propio Bruno Méndez. Pero bastaron unos días de trabajo para que el escepticismo comenzara a disiparse. Ella era diferente. Tenía la habilidad de transformar lo complicado en simple, mientras otros se perdían en informes extensos y hojas de cálculo repletas de números. Luara lograba ver lo esencial. A veces el problema no está en el cálculo, sino en la forma en que las personas se comunican, dijo en una reunión. Y aquella frase, aparentemente sencilla, hizo que el propio Bruno repensara toda la dinámica del equipo. Durante las semanas siguientes, él pasó a observarla con creciente curiosidad. Llegaba temprano, y ella ya estaba allí. Salía tarde, y la veía aún revisando documentos, el cabello recogido de cualquier manera, los ojos atentos a la pantalla. Bruno se sorprendía más de una vez, mirándola a través del cristal de su oficina, como si intentara entender qué había en aquella mujer que lo hacía sentirse diferente. Una mañana, cuando Silvia entró para entregar el cronograma, comentó de manera casual: «La señorita Ribeiro tiene talento, señor Méndez». El equipo está elogiando bastante el modo en que resuelve conflictos. Él solo asintió, disimulando el interés que el comentario despertó. Sigue observando. Ella puede llegar lejos. Pero dentro de él, la frase tenía otro significado. Ella puede llegar lejos, pensó, y sintió el pecho oprimirse. No solo profesionalmente, él sabía, en el fondo, que Luara estaba a punto de atravesar las barreras que él mismo había levantado durante años. En la tercera semana, algo inesperado sucedió. La empresa recibiría inversores extranjeros para una presentación importante y el equipo responsable del informe principal había fallado en entregarlo a tiempo. El pánico se apoderó del departamento. Faltaban solo 2 horas para la reunión. Silvia, desesperada, intentó remediar la situación, pero fue Luara quien se levantó. «Yo puedo revisarlo todo y montar el material», dijo sin dudar. «Solo necesito que alguien me pase los datos brutos». Hubo un breve silencio. «Nunca has hecho esto antes», comentó uno de los colegas. «No», respondió ella firme. «Pero sé cómo dejar la información clara». El tono confiado los desarmó a todos. En menos de 1 hora, Luara había reorganizado la presentación, corregido inconsistencias y añadido ejemplos visuales simples, pero impactantes. Cuando Bruno recibió el archivo final, no creyó lo que veía. La llamó inmediatamente a la sala. «¿Hiciste esto?», preguntó, hojeando las diapositivas. «Sí, señor. Espero que sea adecuado». «¿Adecuado?». Él levantó la mirada. «Está impecable». El elogio fue seco, pero el brillo en sus ojos lo decía todo. Por primera vez, Bruno Méndez se sintió verdaderamente impresionado por alguien. Pocos minutos después, la reunión comenzó. La mesa ovalada de cristal reflejaba la luz fría de las luminarias y el ambiente era de tensión. Luara, sentada al fondo, observaba en silencio.
Bruno conducía la presentación con la misma firmeza de siempre, pero cuando llegó a los gráficos que ella había recreado, algo cambió. Hizo una pausa por un segundo y dijo delante de todos: este nuevo modelo de presentación fue hecho por la señorita Ribeiro. Algunos inversores inclinaron la cabeza, sorprendidos. Luara sintió el rostro enrojecer. Simple, directo y eficiente, continuó él. A veces, la genialidad está en las soluciones más obvias. La frase sonó como un elogio velado, y la mirada que él le lanzó confirmó lo que las palabras no decían. Cuando la reunión terminó, el ambiente era otro. Todos parecían satisfechos, y Bruno, al pasar junto a ella, dijo en voz baja: «Espérame en la cafetería de la planta baja dentro de 20 minutos». Ella sintió el corazón acelerarse. La cafetería de la empresa era espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar la suave luz de la tarde. Luara llegó primero y eligió una mesa cerca del cristal. Observaba el movimiento afuera, intentando controlar la ansiedad. Cuando Bruno entró, el ambiente pareció silenciarse. No había traje que lo hiciera menos imponente. Él exhalaba control y, aún así, en ese instante, parecía menos inaccesible que nunca. Se sentó frente a ella y pidió 2 cafés. «No está acostumbrado a venir aquí, ¿verdad?», preguntó ella, intentando romper el hielo. «¿Lo notaste?». Él sonrió ligeramente. «Generalmente prefiero el silencio de mi oficina. ¿Y qué lo trajo hasta aquí hoy? La curiosidad». Él la miró directamente. «Quise ver cómo es conversar con alguien que me sorprendió». Luara rió, incómoda. «No necesita exagerar». «No estoy exagerando». Él apoyó los codos en la mesa. «¿Sabes cuántas personas tienen el coraje de llevarme la contraria? Imagino que pocas. Hay 2. Una de ellas eres tú». Ella desvió la mirada, sonriendo discretamente. «¿Y la otra?». «Mi madre». La respuesta vino baja, casi como un recuerdo que todavía dolía. Hubo un breve silencio. Luara se dio cuenta de que había algo profundo allí. Una herida que él no solía mostrar. Ella parecía ser una mujer fuerte, lo era. Él respiró hondo. «Y fue la última persona que me dijo lo que yo no quería escuchar». Ella se recostó en la silla, observándolo. «Tal vez por eso respetas a quien hace lo mismo ahora». Bruno la miró por unos segundos, y una sonrisa involuntaria surgió en sus labios. «Tal vez». Hizo una pausa y añadió: «Me haces recordar quién era antes de creer que todo tenía que tener un precio». Aquellas palabras la conmovieron más de lo que deberían. Se dio cuenta de que el hombre frente a ella, detrás del traje caro y la fama de implacable, cargaba una soledad que el dinero no borraba. La conversación se extendió, ligera, natural. Rieron de historias cotidianas, intercambiaron opiniones sobre el mundo. Hablaron sobre su hermano, y por primera vez, Bruno no mencionó el trabajo. Cuando el reloj marcó el fin de la jornada, él se levantó y la acompañó hasta la salida. Afuera, el cielo estaba teñido de tonos dorados, y el viento de la tarde hacía bailar su cabello. Bruno se detuvo por un instante y la observó. «¿Puedo llevarte a casa?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Gracias. Pero prefiero ir sola». «¿Y eso por qué?». «Porque aún no sé lo que todo esto significa», respondió en un tono suave, pero firme. Él sonrió, respetuoso. «Está bien. Cuando lo sepas, avísame». Luara se despidió, caminando hasta la parada más cercana. Bruno se quedó allí, observándola alejarse, el corazón latiendo a un ritmo extraño. Aquella noche, ya en casa, ella miró al techo antes de dormir y se preguntó qué exactamente estaba sintiendo. No era miedo, ni solo admiración. Era algo nuevo, peligroso y hermoso al mismo tiempo. Y en algún lugar de la ciudad, Bruno también estaba despierto, sentado frente a la ventana. El vaso de whisky en sus manos permanecía intacto. Pensaba en ella, en la dulzura de sus gestos, en la firmeza de sus palabras, en la calma que ella traía al caos. Sin darse cuenta, sonrió.
y entendió que, por primera vez en años, admiraba a alguien de verdad. Dos mundos completamente diferentes. El suyo, hecho de poder y control. El de ella, de simplicidad y coraje. Se habían tocado por primera vez, y aquel toque invisible, casi imperceptible, comenzaba a cambiarlo todo. El tiempo comenzó a correr diferente para Bruno y Luara. Las mañanas parecían más ligeras. Las horas en la oficina pasaban demasiado deprisa, y las pausas para el café, que antes eran solo rutina, se convirtieron en el momento más esperado del día. El vínculo entre ellos crecía despacio, casi invisible, como una línea tenue que se estiraba con cada intercambio de miradas. Bruno se sorprendía observando pequeños detalles. La forma en que Luara fruncía el ceño cuando estaba concentrada. Cómo se recogía el cabello cuando quería pensar mejor. La sonrisa tímida que surgía cuando era elogiada. Y era justamente eso lo que lo confundía. Él, que siempre había sido un hombre de decisiones rápidas y frías, ahora dudaba ante algo tan simple como una sonrisa. Al principio, intentó convencerse de que era solo admiración profesional. Pero con cada conversación, con cada instante de silencio compartido, se daba cuenta de que estaba cruzando un límite. Y Luara, aunque intentaba esconderlo, sentía lo mismo. No era tonta. Sabía el poder que aquel hombre tenía. Sabía los rumores que lo rodeaban. Pero cuando lo veía de cerca, cuando percibía la humanidad detrás de la mirada firme, sentía algo revolverse dentro de su pecho. Algo que mezclaba respeto, miedo y un deseo silencioso que ella no se atrevía a nombrar. Una mañana de sábado, el teléfono de Luara sonó temprano. «Es el señor Méndez», dijo la voz de Silvia, la secretaria. Pidió que avisara. «La va a necesitar hoy». «¿Un sábado?», preguntó sorprendida. Mencionó algo sobre una visita técnica. Dijo que prefiere explicárselo personalmente. Luara dudó por un instante, pero la curiosidad venció. Horas después, el coche negro de Bruno estacionaba frente a su casa. Él salió, vistiendo una camisa casual y un reloj simple. Nada del habitual traje y corbata. El contraste lo hacía parecer más humano, casi vulnerable. «Buenos días», dijo él, abriendo la puerta del coche. «Espero que no te importe la invitación repentina. Me sorprendió, pero acepté. Creí que sería bueno salir un poco de la rutina». El camino fue silencioso al principio. Luara miraba por la ventana, observando el paisaje cambiar conforme se alejaban de la ciudad. El tráfico dio paso a calles más tranquilas, casas sencillas y niños jugando en las aceras. Bruno conducía despacio, atento, pero su mirada se suavizaba a medida que los edificios desaparecían. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó ella, curiosa. «A una de las sucursales más pequeñas de la empresa. Quiero ver cómo están las cosas fuera de la sede». Pero, cuando el coche se detuvo, lo que se veía al frente no era una lujosa sucursal, sino una fábrica modesta, antigua, rodeada de obreros. Luara frunció el ceño. «¿Esto también es suyo?». «Sí». Él sonrió casi avergonzado. Fue aquí donde todo comenzó. Entraron juntos, y los empleados los saludaron con respeto, pero sin la formalidad que había en la sede. Había un aire familiar, un calor humano que Bruno parecía haber olvidado que existía. Luara notó cómo él observaba todo nostálgico. «¿Cuánto tiempo hace que no viene aquí?», preguntó ella. «Casi 10 años». Él miró a su alrededor, pensativo. «Cuando el imperio creció, dejé de lado lo que era simple». Luara caminó a su lado por los pasillos de la fábrica, donde el olor a hierro y aceite se mezclaba con el sonido de las máquinas. Un hombre anciano se acercó, sonriendo. «¿Señor Méndez?», dijo sorprendido. «Creí que nunca más volvería por aquí». Bruno reconoció el rostro de inmediato. «Carlos, ¿aún sigues aquí? ¿Dónde más iba a estar?»,
respondió el hombre, riendo. Uno solo se va cuando el corazón ya no aguanta el ruido de las máquinas. Se saludaron con un abrazo sincero. Luara observaba la escena como si fuera vida. Allí, el poderoso empresario dejaba de ser una figura inalcanzable y se convertía en solo un hombre reencontrando el pasado. Él fue quien me enseñó el valor del trabajo, comentó Bruno mientras caminaban. Yo era el más joven del equipo, soñaba con ser grande. Pero cuando el éxito llegó, olvidé lo que me trajo hasta aquí. Luara sonrió. Tal vez no lo olvidaste. Solo necesitabas un motivo para recordarlo. Él la miró y, en ese instante, algo invisible sucedió. Un breve toque de mirada que decía lo que las palabras no tenían coraje. A la vuelta, se detuvieron en un pequeño restaurante de carretera. El lugar era simple, con manteles a cuadros y olor a comida casera. Bruno, que siempre almorzaba en restaurantes lujosos, parecía fuera de lugar, pero no incómodo. Luara, en cambio, estaba a gusto. Solía venir a lugares así con mi hermano, dijo ella, revolviendo el zumo con la pajita. Él adoraba las patatas fritas y me decía que el sabor de la felicidad sabía a sal y aceite. Bruno rió genuinamente. Creo que yo nunca supe el sabor de la felicidad. Ella lo encaró, seria. Entonces tal vez sea hora de descubrirlo. El silencio que siguió fue leve, pero cargado de significados. Bruno se dio cuenta de cuánto aquella mujer lo hacía ver la vida con otros ojos. Cada palabra suya era simple, pero tocaba hondo. De vuelta a casa, el aire en el coche parecía diferente. Ninguno de los dos hablaba, pero había algo presente. Algo que flotaba en el espacio entre ellos. Cuando estacionaron frente a la casa de Luara, el sol ya se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Ella bajó despacio, sujetando el bolso contra el pecho. Gracias por llevarme. Fue un día diferente. ¿Diferente es bueno?, preguntó él, apoyado en el coche. Ella sonrió. Sí, diferente es genial. Cuando se giró para irse, él la llamó. Luara. Ella se detuvo. Miró por encima del hombro. Bruno dio un paso adelante, dubitativo, como si luchara contra algo dentro de sí. Hoy me hiciste recordar lo que es tener paz. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad escondida entre las palabras. Luara se quedó en silencio, sintiendo el corazón latir fuerte. «Y tú me hiciste recordar que todavía puedo ser alguien», respondió. Él sonrió, y en ese momento, el aire pareció llenarse de algo invisible. Una promesa silenciosa, una llama que comenzaba a nacer. Ella entró en casa, pero no pudo dormir. Pasó horas reviviendo cada instante del día. Su mirada, el breve toque de sus manos cuando compartieron el menú, el sonido de su risa y la forma en que él la miró antes de despedirse. Aquella noche, Bruno tampoco durmió. Caminaba por el apartamento, con el recuerdo de su sonrisa resonando en cada rincón. Se detuvo frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. Todo lo que tenía, dinero, poder, estatus, parecía perder el brillo ante algo tan simple como la mirada de aquella mujer. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo. No del fracaso, no de la soledad, sino de lo que se estaba volviendo capaz de sentir por ella. La línea entre la razón y el deseo comenzaba a desaparecer, y él sabía que, si daba un paso más, no habría vuelta atrás. El sonido del teléfono cortó el silencio de la madrugada como una navaja. Bruno abrió los ojos de súbito, el corazón acelerado. Eran casi las 3 de la mañana. Tomó el celular, medio somnoliento, y vio el nombre de Silvia parpadeando en la pantalla. Aquello solo podía significar una cosa, algo grave, señor Méndez. La voz de ella temblaba al otro lado de la línea. Disculpe que le llame a esta hora, pero creí que debía saberlo. ¿Qué pasó? Es la señorita Méndez Luara. Su hermano fue ingresado de urgencia. Llamó para avisar que no irá a trabajar, pero parecía desesperada. La sangre de Bruno se heló.
En un impulso, se levantó de la cama, tomó la primera chaqueta que encontró y salió. No pensó, no planeó, solo siguió el instinto. El mismo instinto que había estado intentando ignorar durante semanas. El hospital parecía aún más frío bajo las luces artificiales. El pasillo olía a desinfectante y ansiedad. Luara estaba sentada en una silla dura, con las manos cubriendo su rostro, el cabello desordenado, los ojos hinchados de llorar. Cuando Bruno la vio, algo dentro de él se rompió. Se acercó despacio, y cuando ella levantó la mirada, la sorpresa fue inmediata. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con la voz ronca. «¿De verdad crees que me quedaría en casa sabiendo que estás pasando por esto?». Ella intentó responder, pero la voz falló. El llanto volvió, silencioso. Bruno se agachó frente a ella, sin importarle la ropa cara ni las personas que pasaban. «¿Qué sucedió?». «Se desmayó», murmuró entre sollozos. «Los médicos dijeron que fue una crisis, pero yo no sabía qué hacer». Bruno colocó su mano sobre la de ella, firme, reconfortante. «No vas a pasar por esto sola». Se levantó e hizo una llamada rápida. Minutos después, el médico particular de su familia llegó, con el equipo y los aparatos. Todo fue resuelto en silencio y eficiencia. Luara, confusa, observaba todo sin lograr comprender qué hacía aquel hombre allí, actuando como si fuera parte de la familia. Cuando el médico entró en la habitación, Bruno se quedó con ella en el pasillo. «No tenías que haber hecho esto», dijo ella con la voz embargada. «Ya me has ayudado demasiado. No es ayuda». Él la miró con sinceridad. «Es lo mínimo que puedo hacer». Ella respiró hondo, desviando la mirada. «¿Por qué, Bruno? ¿Por qué te importo tanto?». Él se quedó en silencio por unos segundos. «Porque sé lo que es perder a alguien», respondió por fin. «Y no voy a dejar que pases por esto sola». Las horas siguientes se arrastraron. El reloj marcaba las 4, luego las 5, y el sol comenzaba a salir, tiñendo el pasillo de tonos dorados. El médico salió de la sala con expresión tranquila. «Está fuera de peligro», dijo. «Va a necesitar unos días de observación», pero reaccionó bien al tratamiento. Luara se llevó las manos al rostro, llorando de alivio. Bruno se acercó y la abrazó sin pensar. Un abrazo largo, apretado, donde el mundo pareció callarse. «Gracias», susurró contra su pecho. «No sé qué haría sin ti». «Y yo no quiero descubrirlo», respondió él bajito. El abrazo se mantuvo por demasiado tiempo para ser solo gratitud. Cuando ella finalmente se separó, los ojos de ambos se encontraron, y lo que había allí era más que ternura. Era entrega, era miedo, era amor naciendo en medio del caos. El resto de la mañana pasó como un borrón. Bruno se quedó todo el tiempo a su lado, comprando comida, conversando con los médicos, arreglando mantas. Luara lo observaba en silencio, cada vez más confusa. Aquel hombre que el mundo describía como frío e insensible, ahora se mostraba humano, gentil, casi vulnerable. Al principio de la tarde, su hermano finalmente se durmió, y Luara se sentó al lado de la cama, exhausta. Bruno apareció en la puerta con 2 tazas de café. «¿No has dormido nada?», preguntó sentándose a su lado. «No pude», respondió con la voz ronca. «Pero creo que ahora estará bien». Se quedaron en silencio por un tiempo. Solo el sonido del monitor cardíaco llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo él después de unos minutos. «Cuando mi madre se enfermó, yo era más joven. Hice todo lo que pude, pero aún así la perdí. Y juré que nunca más sentiría eso». Ella lo miró, atenta. «¿Eso te hizo cerrarte?». «Eso me hizo creer que sentir era debilidad», respondió con una sonrisa triste. «Construí un imperio para olvidar lo solo que estaba». Luara posó su mano sobre la de él en un gesto suave. «¿Y ahora?». «Ahora veo que lo que realmente me hacía débil era no sentir nada». El silencio que vino después fue diferente. No había incomodidad,
ni prisa. Solo el entendimiento silencioso entre dos almas que, de formas diferentes, habían aprendido a vivir con dolor. Cuando su hermano despertó por primera vez y sonrió débilmente, Bruno sintió algo oprimirse dentro de su pecho. El chico lo miró y preguntó: «¿Eres el amigo de mi hermana?» «Lo soy», respondió él sonriendo. «¿Y puedes llamarme Bruno?» El niño asintió y tomó su mano con naturalidad. Luara observó la escena con lágrimas en los ojos. Había allí una ternura que ella nunca imaginó ver en aquel hombre. Más tarde, cuando el chico volvió a dormir, Bruno la llevó hasta el jardín del hospital. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado. El viento suave mecía los árboles y, por un instante, el mundo parecía en paz. Luara cruzó los brazos, mirando el horizonte. «Debería estar destrozada, pero estoy en calma. Es porque él estará bien. No solo por eso». Ella lo miró. Es como si por un momento todo se hubiera detenido, como si pudiera respirar. Él sonrió ligeramente, tal vez porque ya no estás sola. Aquellas palabras la golpearon de forma inesperada. Y antes de que pudiera pensar, se giró hacia él, los ojos llorosos. «Bruno». «¿Qué?» Ella no respondió, solo lo abrazó. Un gesto espontáneo, sincero, sin miedo. Él le correspondió, atrayéndola más cerca. Y en aquel abrazo, algo se rompió, la barrera que aún quedaba entre los dos. El tiempo pareció detenerse. Ella respiraba su perfume, sentía el calor de su cuerpo, el corazón latiendo rápido contra el suyo. Cuando se separaron por un instante, se quedaron mirando y el mundo quedó en suspenso. «Gracias», dijo ella con la voz temblorosa, «por estar aquí. Yo no habría soportado estar en otro lugar». No se besaron, aún no. Pero en aquella mirada estaba el preludio de todo lo que vendría. Cuando Bruno regresó a casa aquella noche, el apartamento parecía diferente. El mismo espacio frío y ordenado, ahora, parecía demasiado lleno, como si el silencio hubiera perdido el sentido. Se sentó en el sofá, aún sintiendo el perfume de ella en sus manos. Por primera vez en años, no pensaba en trabajo, ni en números, ni en ganancias. Pensaba en Luara, en su fuerza delicada, en la vulnerabilidad que lo desarmaba, en la forma en que lo miraba sin miedo. Y entonces, por primera vez desde que recordaba, sonrió a solas. Sin darse cuenta, el hombre que un día compraba noches vacías, comenzaba a entender lo que significaba amar. No un amor construido sobre deseo o poder, sino un amor nacido del dolor. Y por eso mismo, tan verdadero que lo asombraba. El hombre frío comenzaba a derretirse, y él lo sabía. No había vuelta atrás. El hospital se había convertido, por unos días, en el punto de encuentro de dos almas que parecían haberse perdido del mundo. Luara permanecía allí casi todo el tiempo, y Bruno, sin decirle a nadie, también. Él la acompañaba discretamente, trayendo café, cuidando detalles que ella ni notaba, como ajustar la temperatura de la habitación o asegurar que su hermano tuviera los mejores cuidados. Era como si, de repente, su vida hubiera ganado un propósito. Simple, pero poderoso. Estar allí. Los médicos pronto confirmaron que lo peor había pasado. El chico reaccionaba bien al tratamiento y pronto podría volver a casa. El alivio de Luara era visible, pero junto con él vino un nuevo tipo de inquietud. Lo que sentía por Bruno crecía con cada gesto, con cada silencio compartido, y por más que intentara negarlo, sabía que su vínculo ya había cruzado la línea de la amistad. En una de las noches, el hospital estaba silencioso. Luara salió de la habitación para respirar un poco, mientras su hermano dormía. Fue hasta el pequeño jardín trasero, donde las luces amarillentas iluminaban el camino de piedras.
El viento nocturno traía el olor a tierra mojada. Ella se sentó en un banco, mirando el cielo nublado, y por primera vez en días se permitió sentir. Fue entonces cuando oyó pasos. Bruno apareció, con las manos en los bolsillos y la mirada tranquila. «Creí que habías ido a descansar», dijo ella con media sonrisa. «¿Y dejarte aquí sola?», respondió él, sentándose a su lado. Ni pensarlo. El silencio que se formó entre los dos era confortable. El tipo de silencio que no exige palabras, que habla por sí mismo. Luara lo miró de reojo. Las ojeras denunciaban las noches sin dormir, pero la mirada era diferente. Ya no había la frialdad del empresario, ni el control absoluto del hombre acostumbrado a mandar. Había ternura. «No tenías que haberte quedado todo este tiempo», dijo ella con voz baja. «Tu lugar no es aquí. Te equivocas», respondió él, mirándola. «Mi lugar es donde finalmente siento que soy útil». Ella desvió la mirada, sorprendida por la sinceridad. «Hablas como si estuvieras intentando pagar una deuda». «Tal vez lo esté», confesó él. «La vida me dio mucho, pero me quitó todo lo que realmente importaba. Y pasé años fingiendo que eso no me afectaba». Luara se quedó en silencio por unos instantes. Luego preguntó, «¿Y qué te hizo cambiar?» Él respiró hondo. «Tú». Ella lo encaró, sin saber qué decir. El viento sopló fuerte, despeinando su cabello. Y por un instante, el tiempo pareció suspendido. Bruno extendió la mano y con un gesto suave apartó un mechón de su rostro. El toque fue leve, pero arrebatador. «Bruno», comenzó ella con la voz temblorosa, «no necesitas decir nada», la interrumpió él. «Sé que es pronto, que el momento es complicado, pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración». Ella sintió el corazón dispararse. La parte racional gritaba para que se alejara, pero el corazón imploraba quedarse. «Esto está mal», murmuró con la mirada fija en sus manos. «La gente hablará. Y si descubren cómo nos conocimos». Él sujetó su mano firme, pero con delicadeza. «No me importa lo que digan». Su voz era baja, pero cargada de certeza. «Todo lo que quiero ahora es ser honesto contigo». Ella levantó la mirada, y lo que vio en sus ojos la hizo estremecer. Había verdad. Había deseo, sí, pero también respeto. Un tipo de amor que ella nunca había experimentado. Sin prisa, sin imposición. Solo presencia. «Yo no soy como las mujeres que has conocido», dijo ella, intentando protegerse. «Tengo miedo. Miedo de lastimarme. Miedo de creer». «Entonces déjame ser el motivo para que ya no tengas miedo», respondió él, acercándose lentamente. Ella sintió que le faltaba el aire. El corazón latía fuerte. El mundo parecía disolverse alrededor. Y entonces, lo inevitable sucedió. Bruno se inclinó despacio y sus labios se encontraron. Fue un beso tranquilo, intenso, profundo. El tipo de beso que no se pide, solo sucede, porque el momento lo exige. Luara sintió sus manos sujetando suavemente su rostro, y su cuerpo entero pareció ceder. Era como si todo el dolor, toda la culpa, toda la soledad de ambos se estuviera disolviendo en ese instante. Cuando se separaron, se quedaron solo mirándose. El aire alrededor parecía vibrar. «Esto no debería haber pasado», susurró ella, sin convicción. «Entonces, ¿por qué pasó?», preguntó él, en un tono casi tierno. Ella desvió la mirada, sintiendo el rostro arder. «Porque no supe resistirme». Bruno sonrió, una sonrisa discreta, pero llena de emoción. «Ni yo». El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de algo nuevo. Una promesa no dicha. En los días siguientes, su presencia se volvió constante. Pero ahora había una diferencia. Las miradas tardaban más de lo normal. Las conversaciones tenían pausas demasiado largas, y los gestos, antes inocentes, estaban repletos de tensión. Cuando el hermano de Luara finalmente recibió el alta, Bruno se encargó de llevarlos a casa.
La despedida frente al portón fue breve, pero significativa. «No sé cómo agradecerte», dijo ella, sujetando el bolso con fuerza. «No necesitas». Él la miró con media sonrisa. «Solo déjame seguir cerca». Ella dudó por un instante, pero acabó asintiendo. «Está bien, pero por favor, sin promesas que no puedas cumplir». Él se acercó despacio. «La única promesa que hago es la de no dejarte sola». Y tocó su rostro con el pulgar, en un gesto breve, casi irreverente. «Cuida a tu hermano. Te veo mañana». Ella se quedó parada, observando el coche alejarse hasta desaparecer en la esquina. El corazón aún acelerado, la mente confusa. No sabía si lo que sentía era correcto, pero sabía que era verdadero. Aquella noche, Bruno no logró dormir. Caminaba por el apartamento, con las manos en los bolsillos, reviviendo mentalmente cada segundo de lo que había sucedido. Aún sentía el sabor del beso, el calor de su toque. Pero junto con el deseo, venía el miedo. El miedo de perder el control, de mezclar el corazón con el trabajo, de dejar que el mundo viera lo que estaba intentando esconder. Pero, por encima de todo, había una sensación nueva, una paz extraña, como si finalmente estuviera en el lugar correcto. Tomó el celular, abrió la galería y se detuvo en una foto antigua. Un paisaje junto al mar, el atardecer reflejándose en las olas. Sonrió. Era el mismo tono de dorado que había visto en la mirada de Luara, y sin entender bien por qué, envió un mensaje corto. «Fuiste el mejor accidente de mi vida». No esperaba respuesta. No quería presión. Era solo lo que necesitaba decir. Minutos después, el teléfono vibró, y tú fuiste lo que me hizo volver a creer. Él apoyó el celular en su pecho y cerró los ojos. Por primera vez, el hombre que creía poder controlarlo todo se dio cuenta de que el amor no se planea. Sucede. Y cuando sucede, destruye muros que parecían inquebrantables. El corazón de Bruno Méndez latía más fuerte que nunca, y él lo sabía. No estaba solo enamorándose, estaba renaciendo, pero el amor, por más puro que sea, carga consigo el peso del miedo. Y él apenas podía imaginar que, en las sombras del pasado de Luara, algo a punto de salir a la luz pondría todo a prueba. El amor entre Bruno y Luara florecía en secreto, como una llama que crece en medio del viento, oscilando entre la esperanza y el miedo. En el trabajo, mantenían la distancia profesional, pero bastaba una mirada cruzada para que el tiempo se detuviera. Era como si el mundo entero se disolviera cuando sus ojos se encontraban con los de ella. En las horas libres, los dos se enviaban mensajes que iban de frases sencillas a conversaciones que duraban toda la madrugada. Eran risas contenidas, confesiones inesperadas, recuerdos compartidos. Bruno se sentía vivo como hacía mucho no se sentía. Y Luara, por primera vez, experimentaba lo que era ser amada sin ser medida, sin ser exigida. Pero la felicidad tiene la extraña costumbre de despertar envidia. Y en ambientes donde el poder reina, la verdad siempre encuentra ojos dispuestos a transformarla en veneno. Una mañana, aparentemente común, el ambiente en la empresa era diferente. Cuchicheos, miradas cruzadas, sonrisas, disimuladas. Cuando Luara entró con la carpeta de informes en las manos, se dio cuenta de que algo estaba mal. Los colegas evitaban el contacto y una sensación incómoda le subió por la espalda. Al llegar a su mesa, vio un sobre pardo sobre el teclado. No había remitente. Abrió con cautela y el corazón se congeló. Dentro, había copias de conversaciones antiguas que ella había intercambiado con una amiga meses antes, donde confesaba, en un momento de desesperación, haber aceptado un encuentro pagado para salvar a su hermano. El aire desapareció de sus pulmones. Su mente daba vueltas. Alguien lo sabía. Alguien había descubierto todo. Sus piernas flaquearon. Las palabras resonaban como cuchillos en su cabeza. Encuentro pagado. Dinero.
vergüenza. Más tarde, cuando entró en la oficina de Bruno, su mirada ya no era la misma. «Necesito contarte algo», dijo con la voz embargada. Él levantó la mirada del ordenador, preocupado. «¿Qué pasó?» Ella colocó el sobre la mesa con las manos temblorosas. «Esto está circulando por la empresa». Bruno abrió el sobre y leyó rápidamente. Su mandíbula se contrajo. Sus ojos se endurecieron. «¿Quién hizo esto?», preguntó con la voz baja, controlada. «No sé», respondió llorando. «Pero todos lo sabrán ahora. La forma en que nos conocimos, el motivo de que yo esté aquí». Él se levantó, rodeando la mesa. «Mírame». Su voz era firme. «Nada de lo que está ahí cambia lo que eres». «Sí que lo cambia, Bruno», gritó entre lágrimas. «No entiendes. Pensarán que me vendí. Y si lo piensan, que piensen lo que quieran. Yo sé quién eres». Ella lo miró y por un segundo creyó. Pero el miedo pronto regresó. «Tú eres el dueño de esta empresa. Si se enteran de que te involucraste con alguien como yo, eso puede destruirte». Él respiró hondo, intentando contener la rabia que lo consumía. «¿Crees que me importa lo que digan?» «Debería», respondió con amargura. «Porque no soporto la idea de ser el motivo de que pierdas lo que construiste». Y entonces, antes de que él pudiera responder, ella se fue. Los rumores se esparcieron como fuego en paja seca. Bastó una mañana para que el nombre de Luara fuera susurrado en todos los pasillos. Así es como consiguió el trabajo. Él compró su silencio. Una historia de cama y poder. Las frases resonaban, crueles, y ella caminaba por los pasillos como una sombra. Al final de la tarde, Bruno convocó a una reunión de emergencia. Los directores estaban reunidos, con las miradas serias. Luara intentó esconderse entre los empleados, pero él la llamó por su nombre. «Señorita Ribeiro, por favor, quédese». El silencio fue absoluto. Bruno se levantó y apoyó las manos en la mesa. Su tono era grave, pero controlado. «Hay rumores circulando en esta empresa», comenzó. «Rumores que irrespetan a una empleada y manchan la imagen de la compañía. Quiero dejar algo muy claro. Cualquier persona involucrada en la divulgación de información personal será despedida inmediatamente». Las miradas se cruzaron, tensas. Luara sintió el corazón dispararse. «Y en cuanto a la señorita Ribeiro», continuó él, «ella conquistó el lugar que ocupa por mérito. Si alguien aquí tiene dudas, que pruebe lo contrario». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los directores se miraron entre sí, algunos incómodos, otros admirados. Y por primera vez, Bruno Méndez, el hombre frío y calculador, expuso su lado humano delante de todos. Pero para Luara, aquello no bastaba. Cuando la reunión terminó, esperó a que todos salieran. Se quedaron solo ellos dos. «No debiste haber hecho eso», dijo ella con la voz baja, temblando. «¿Por qué?» «¿Por qué te defendí?» «Porque ahora todos están seguros». Él la encaró, incrédulo. «Aún no lo has entendido, ¿verdad?» «No me avergüenzo de lo que siento por ti». «Pero yo sí me avergüenzo», respondió llorando. «No por ti, Bruno, por mí. Por haber dejado que mi vida fuera decidida por la necesidad». Él se acercó despacio, pero ella retrocedió. «Necesito alejarme», dijo firme, a pesar de las lágrimas. «Necesito reencontrar lo que queda de mí antes de todo esto». Bruno intentó sujetarla, pero ella se apartó. «No hagas eso». Su voz vaciló por primera vez. «No te vayas, es lo correcto». Y entonces, con la mirada rota, ella completó. «Me enseñaste a creer en mí, Bruno. Ahora necesito probar que aprendí». Y salió, dejándolo solo, inmóvil, con el corazón en ruinas. Los días siguientes fueron silenciosos. Su ausencia resonaba en los pasillos, y hasta el sonido de los pasos de Bruno parecía más pesado. Él seguía yendo a la oficina, pero ya no miraba por la ventana, ni sonreía. La mesa de café donde solían conversar estaba siempre vacía. En aquella soledad,
Él finalmente entendió que el amor verdadero no es lo que aprisiona, es lo que libera. Y si Luara necesitaba irse para reencontrar su propia fuerza, él la dejaría ir. Pero el destino, que tantas veces había sido cruel con los dos, aún reservaba un último golpe, el que transformaría el dolor en redención. 2 semanas después, Bruno convocó a una rueda de prensa interna. Algo inédito. Todos los departamentos fueron llamados. El auditorio estaba lleno y la curiosidad era general. Cuando él subió al escenario, el silencio se extendió. Muchos de ustedes saben de los rumores recientes, comenzó con voz firme. Y no estoy aquí para negarlos. Estoy aquí para decir que no me arrepiento de nada. La gente se miró entre sí, conmocionada. Conocí a alguien que me hizo recordar el valor de la honestidad, del coraje y del amor. Alguien que entró en mi vida cuando yo ya no creía en nada. Y si eso es motivo de vergüenza, entonces acepto ser juzgado. Hubo un murmullo general. Él hizo una pausa y continuó. Esta empresa nació de un sueño. Pero los sueños no valen nada si olvidamos lo que es humano. La señorita Luara Ribeiro me recordó eso. Y por eso, hoy, ella tiene no solo mi respeto, sino mi eterna gratitud. El silencio que siguió fue cortante. Algunos empleados bajaron la cabeza, otros aplaudieron. Y al fondo de la sala, una mujer de ojos llorosos observaba en silencio. Luara había regresado. Cuando los aplausos cesaron, ella subió al escenario. Bruno, sorprendido, dio un paso adelante. Ella respiró hondo, la mirada firme, decidida. No vine aquí a justificarme, dijo con la voz temblorosa, pero fuerte. Vine a decir que el miedo solo tiene poder sobre quien calla. Me equivoqué al creer que mi pasado me definía. Hoy, elijo ser recordada por lo que hice después de él. Las palabras resonaron como un soplo de liberación. El público permaneció en silencio, emocionado. Bruno, con los ojos llorosos, la abrazó delante de todos. Y en ese instante, ya no había secretos, ni vergüenza, ni miedo. Solo 2 corazones desnudos frente al mundo. Y un amor que, aunque herido, había sobrevivido a la vergüenza y al dolor. El hombre que creía que todo podía ser comprado, finalmente aprendió el valor de aquello que el dinero no compra. Redención. Y Luara, la mujer que vendió una noche para salvar a su hermano, ahora compraba de vuelta su propia dignidad. Aquella noche, cuando se quedaron solos, Bruno tomó sus manos y dijo, con la voz embargada, «No sabía cuánto te amaba hasta que te perdí». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces ahora prométeme una cosa, lo que sea, que nunca más me dejarás enfrentar nada sola». Él apoyó su frente en la de ella. «Nunca más». El amor, al fin, había vencido al miedo. Pero había algo más que él aún quería decir. Algo que transformaría lo que quedaba de dolor en esperanza. Y eso sucedería pronto, en la petición que nadie esperaba. El escándalo había quedado atrás. Los días siguientes fueron de calma, como si la tormenta finalmente se hubiera disipado. Luara había vuelto al trabajo, ahora no más como la mujer que necesitaba probar su propio valor, sino como alguien que ya lo había conquistado. El respeto que veía en las miradas de los colegas no venía de la piedad, sino de la admiración. Y en el centro de todo eso, Bruno la observaba con orgullo silencioso y un amor que crecía en cada detalle. Pero, a pesar de la aparente tranquilidad, había algo diferente en él. Una mezcla de nerviosismo y expectativa que Luara no supo identificar de inmediato. Estaba más callado, más introspectivo. Evitaba miradas largas, como si escondiera un secreto. La tarde del viernes, Luara estaba saliendo cuando el teléfono de la oficina sonó. Contestó sin pensar. «Señorita Ribeiro», era la voz de Silvia, con un tono misterioso.
El señor Méndez pidió que no hiciera planes para esta noche. ¿Esta noche? Sí. Dijo que pasará a buscarla a las 8. Luara frunció el ceño, sorprendida. ¿Y dijo el motivo? Solo dejó un recado, respondió Silvia, sonriendo detrás de las palabras. Vístase con algo que la haga sentirse hermosa. El reloj marcaba las 7:55 cuando el sonido de un coche estacionando interrumpió el silencio del apartamento. Luara terminó de ajustarse el vestido. Un modelo simple, en tono vino, que realzaba su piel y sus ojos. El corazón latía acelerado y se odiaba por estar tan nerviosa. Cuando abrió la puerta, allí estaba Bruno. El traje negro caía sobre él como si hubiera sido hecho a medida. Pero lo que más llamaba la atención no era la ropa, sino la mirada. Había ternura, orgullo y algo más profundo. Un brillo contenido, como quien sabe que está a punto de cambiar su propia vida. «Estás hermosa», dijo él bajito, sin disimular la emoción. «Y tú estás demasiado formal para un viernes», bromeó ella, intentando disimular el nerviosismo. Él sonrió. «Tal vez la noche merezca un poco de formalidad». Entraron en el coche. El camino fue silencioso. Solo la música suave en la radio llenando el aire. Luara intentó adivinar el destino, pero Bruno mantuvo el misterio. Cuando el coche se detuvo, ella se sorprendió. No era un restaurante lujoso ni un salón de gala. Era un pequeño lugar escondido en lo alto de un edificio, con vista a las luces de la ciudad. El ambiente era acogedor, iluminado por velas y flores discretas. Las ventanas abiertas dejaban entrar el viento suave de la noche. «No tenía idea de que este lugar existía», dijo ella encantada. «Poca gente lo sabe», respondió él. «Yo venía aquí cuando quería recordar el porqué de todo». El camarero se acercó, discreto, y sirvió el vino. Cuando se alejó, Bruno la observó por un momento en silencio. Luara desvió la mirada sin saber dónde poner las manos. «Estás extrañamente callado», dijo ella. «¿Eso es bueno o malo? Es que a veces, cuando uno tiene algo muy importante que decir, las palabras parecen demasiado pequeñas». Ella arqueó una ceja, curiosa. «¿Y qué es tan importante que te dejó sin palabras, señor Méndez?» Él respiró hondo, sacó una pequeña caja del bolsillo interno del saco y la colocó sobre la mesa. El corazón de ella casi se detuvo. «Bruno, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz casi susurrada. Él se levantó despacio, caminó hasta su lado y se arrodilló. El ruido discreto del viento parecía el único sonido en el mundo. Su mirada era firme, pero la voz temblaba. «He vivido de todo», comenzó. «Tuve dinero, poder, logros, pero nada de eso me dio paz. Y entonces, una noche, cuando creía que nada más podía sorprenderme, te conocí». Ella lo miraba, las lágrimas ya formándose. «Creí que estaba comprando un instante de distracción», continuó él, «pero gané algo que el dinero jamás podría darme. Propósito. Tú me hiciste recordar lo que es sentir, lo que es ser humano». Las lágrimas de ella cayeron silenciosas. «Te vi transformar el dolor en coraje, el miedo en fuerza, el prejuicio en luz. Me enseñaste que el amor no es control, es entrega». Él abrió la caja. Dentro, un anillo simple, delicado, con una pequeña piedra de brillo suave. «Pagué por una noche», dijo él, con una sonrisa emocionada, «pero gané una vida entera. Y no quiero vivir ni un solo día sin ti». Luara se cubrió la boca con las manos, su cuerpo entero temblando. «Bruno», murmuró. «Yo no sé qué decir». «Di que sí». Él tomó su mano, firme. «Di que te casarás conmigo». El mundo pareció detenerse. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar su propia voz. «Pensé que nunca volverías a creer en el amor», dijo ella, llorando. «Yo también lo pensé». Él sonrió, las lágrimas comenzando a rodar. «Hasta que te conocí». Ella respiró hondo, el rostro entre sus manos. Luego, riendo entre lágrimas, respondió:
Sí, Bruno, acepto. La reacción de él fue inmediata. Un suspiro de alivio, una risa leve y el abrazo que selló la promesa. Las personas de las mesas alrededor comenzaron a aplaudir discretamente, sin saber lo que estaban presenciando. Un renacimiento. Bruno apoyó su frente en la de ella y murmuró: «No quiero salvarte, Luara. Quiero caminar contigo». Ella sonrió, secándose las lágrimas. «Y yo quiero recordarte todos los días que no todo en la vida necesita tener un precio». Se quedaron allí, mirándose, como si el tiempo hubiera olvidado pasar. El viento mecía las cortinas y el brillo de las luces de la ciudad se reflejaba en sus ojos. Horas después, ya en la terraza del edificio, Bruno la llevó hasta el parapeto. La vista era deslumbrante. La ciudad encendida, el cielo nublado y una ligera llovizna que comenzaba a caer. Él se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros de ella. «Siempre creí que la lluvia era el sonido de la tristeza», dijo él, mirando el horizonte. «Pero ahora se siente diferente, porque a veces la lluvia viene a limpiar, no a doler», respondió ella. Él la miró y por primera vez rió de verdad. Una risa leve, sincera, casi infantil. «Te amo», dijo sin dudar. «No de la manera en que el mundo ama, sino de la manera en que aprendí contigo». Ella se acercó, apoyando la cabeza en su hombro. «Yo también te amo, Bruno. Y no porque me sacaste del dolor, sino porque me enseñaste que el amor puede nacer incluso de él». Se quedaron allí, abrazados, observando las luces de la ciudad y reflejándose en las gotas de lluvia. Era como si el universo entero hubiera conspirado para aquel momento. Y en ese instante, Bruno Méndez, el hombre que creía que todo tenía un precio, se dio cuenta de que la vida solo comienza de verdad cuando encontramos a alguien por quien vale la pena cambiar. La lluvia se intensificó, y ellos rieron, mojados, abrazados, como dos almas que finalmente habían encontrado su hogar, la una en la otra. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las cortinas de su apartamento. La alianza brillaba discretamente sobre la mesa. Luara preparaba café cuando él apareció en la cocina, aún con el cabello despeinado, sonriendo como quien ya no tiene prisa. «Buenos días, señora Quasi Méndez», bromeó él, apoyándose en la encimera. Ella sonrió, sirviendo el café. «No te acostumbres a ese título tan pronto. Demasiado tarde». Él se acercó y la tomó por la cintura. «Ya estoy completamente viciado en ti». Ella rió, apoyando su rostro en su pecho. «Y pensar que todo comenzó aquella noche, la noche que lo cambió todo», completó él, besándola en la frente. El sonido de la ciudad al fondo parecía distante. El pasado finalmente quedaba atrás. Su amor, nacido del dolor, ahora florecía en la calma. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo de afuera podía esperar. Porque allí, en ese instante, solo existían ellos. Y lo que comenzó como un error a los ojos del mundo se había transformado en el acierto más puro de sus corazones. El hombre que pagó por una noche había encontrado la eternidad. Y la mujer que entró en su vida por desesperación se había convertido en el motivo por el cual él creía nuevamente en el amor. El destino, que tantas veces los puso a prueba, ahora sonreía silencioso. Porque, al final, el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver, incluso cuando todo parece perdido. Y lo que vendría a continuación sería solo el comienzo de una nueva historia. Una vida construida no sobre el pasado, sino sobre el perdón, la entrega y el recomienzo. El tiempo pasó con la levedad de quien ya no tiene prisa. El escándalo, los juicios y los dolores quedaron distantes, como ecos de una vida antigua que ya no pertenecían a aquel presente. Ahora, solo había el sonido tranquilo de un nuevo comienzo, el compás sereno de dos almas que se habían encontrado en medio del caos y decidieron caminar juntas. El día de la boda llegó sin alardes, sin lujos, sin multitudes curiosas.
Bruno y Luara eligieron algo pequeño, íntimo, solo con las personas que realmente importaban. La ceremonia sería al atardecer, en un jardín rodeado de árboles altos y luces colgadas entre las ramas. El aire tenía ese olor a tierra húmeda después de la lluvia. Una lluvia leve, que parecía querer bendecir el día antes incluso de comenzar. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, cubiertas por telas blancas y flores discretas. En el centro, un pasillo de pétalos formaba el camino que ella recorrería. El sonido de un violín suave llenaba el aire, y el cielo, teñido de dorado y lila, se preparaba para recibir el momento en que dos historias rotas se convertirían en una sola. Bruno, parado frente al altar, se ajustaba los puños de la camisa con manos temblorosas. El hombre que antes controlaba todo ahora temblaba ante aquello que no podía planear. El amor verdadero. Vestía un traje simple, gris oscuro, y traía en sus ojos una mezcla de reverencia y nerviosismo. Cuando la música cambió, todos se levantaron, y entonces ella apareció. Luara caminaba lentamente, con un vestido ligero, de tela fluida, casi etéreo. No había velo, ni joyas extravagantes. Solo un arreglo delicado, de flores blancas en su cabello, y una sonrisa tímida que parecía iluminar el mundo. Sus ojos húmedos se encontraron con los de él, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Bruno respiró hondo, sintiendo el corazón oprimirse. Es ella, pensó. Siempre fue ella. Cuando ella llegó al altar, él extendió la mano, y ella la sujetó con firmeza. La ceremonia fue breve, pero cada palabra parecía grabada en el aire. Hoy, delante de todos, dijo el celebrante, ustedes eligen recomenzar. No porque el pasado fuera perfecto, sino porque el amor les hizo entender que las imperfecciones también pueden ser hermosas. Luara miró a Bruno y lágrimas silenciosas cayeron. Él apretó su mano y sonrió. Te encontré cuando ya no creía en nada, dijo él con la voz ronca, interrumpiendo por un instante el protocolo. Creí que el amor era un negocio, un juego de intercambio. Pero me mostraste que el amor es entrega, es fe, es renuncia. Ella sonrió entre lágrimas, y yo creí que los ricos eran fríos, distantes, incapaces de sentir. Pero me mostraste que hasta los corazones de piedra pueden aprender a latir de nuevo. El celebrante asintió, con una leve sonrisa, que estas promesas sean el cimiento de la nueva vida que construyen hoy. Que el dolor se transforme en fuerza y el pasado en aprendizaje. Cuando el beso llegó, fue suave, respetuoso, pero cargado de todo lo que vivieron. El perdón, el miedo, la nostalgia y la esperanza. El público aplaudió, pero el sonido de los aplausos se mezcló con el ruido de la lluvia, que comenzaba a caer nuevamente. Era como si el cielo también hubiera esperado aquel momento para llorar. No de tristeza, sino de bendición. La fiesta que siguió fue simple y cálida, mesas de madera, luces colgadas y risas sinceras. El hermano de Luara, ahora sano y sonriente, fue quien llevó los anillos y no se separaba de su nuevo cuñado. Parece que te admira, dijo ella riendo mientras observaba a los dos conversando. Es un chico increíble, respondió Bruno, mirando al niño con cariño. Y, sinceramente, creo que yo también lo admiro. Luara se recostó en la silla, observando las luces reflejarse en el rostro del hombre que ahora era su marido. ¿Sabes qué es gracioso?, preguntó ella sonriendo. Por tanto tiempo, creí que mi destino era sobrevivir. Solo eso. Y ahora, vivo. Bruno la miró con ternura. Yo, que viví tantos años creyendo que era libre, me doy cuenta ahora de que nunca lo fui. La libertad llegó cuando te encontré. Su mirada se posó en ella de nuevo, y por un instante todo desapareció. El ruido, la gente, el tiempo. Solo quedaba el amor, sereno,
maduro, profundo. Más tarde, ya lejos de los invitados, caminaron hasta el jardín silencioso, donde las flores aún goteaban las últimas gotas de lluvia. El viento traía el olor dulce de la noche, y el sonido distante de las risas se mezclaba con el canto de un grillo perdido. Luara se quitó los zapatos y caminó descalza por el césped, riendo. «Nunca vas a dejar de sorprenderme, ¿sabías?», dijo ella. «Espero que no», respondió Bruno, observándola con admiración. «Pero confieso que ya me siento completo solo con verte sonreír así». Ella se detuvo frente a él, el vestido ligero moviéndose con el viento. «¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez?», preguntó. «Que yo era un idiota arrogante». Él rió. «Exactamente eso». «¿Y ahora?». Ella se acercó, poniendo sus manos sobre su pecho. «Ahora veo al hombre que me enseñó que el amor no es un cuento de hadas. Es elección, todos los días. Y yo te elijo a ti». Él sujetó su rostro, mirándola con devoción. «Yo también te elijo. Y si un día el mundo intenta hacerme olvidar lo que siento, prometo que lucharé para recordar». El beso fue dulce, tranquilo, pero lleno de verdad. Meses pasaron, y la vida siguió su curso. Simple, hermosa, real. La casa que ahora compartían era amplia, pero viva, llena de olores y sonidos que antes faltaban. La risa de Luara resonaba por las habitaciones, mezclada con el tintineo de las tazas de café y los golpes del teclado del ordenador de Bruno, que, incluso trabajando, parecía haber aprendido a vivir de otra manera. A veces, él la observaba de lejos, solo admirando. La mujer que un día entró en su vida por necesidad, ahora era la razón de todo lo que hacía. Una tarde, sentado en el balcón, él la llamó. «Luara, ven a ver esto». Ella se acercó, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Qué pasa?». Él señaló al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos anaranjados y dorados. «Mira», dijo él, «parece que el mundo está recomenzando con nosotros». Ella se sentó a su lado, recostándose en el hombro de su marido. «Es hermoso, ¿verdad?». «Es más que hermoso, es simbólico». Él pasó el brazo alrededor de ella. «Puro, tranquilo, silencioso, como tú». Ella sonrió, emocionada. «Yo no soy pura, Bruno. Ya cometí errores, ya me perdí. Es justamente por eso que lo eres», la interrumpió él. «Porque la pureza no es no equivocarse. Es seguir creyendo en el amor incluso después de haber sufrido». Ella lo miró, los ojos brillando. «Entonces somos dos puros, ¿no? Dos supervivientes». Él rió, besándola en la frente. Dos tercos que volvieron a creer. El viento soplaba suave y el atardecer teñía todo con una luz dorada. El mundo parecía en paz. Y el pasado, finalmente, en silencio. En ese instante, Bruno y Luara entendieron que el amor no es lo que la vida te da, sino lo que eliges construir con lo que queda. Y ellos habían construido algo raro. Un amor que no comenzó perfecto, pero que se volvió entero. Ella lo miró y sonrió. «Fuimos un hermoso desastre, ¿verdad? ¿Y qué desastre volvería a ser 1000 veces?» La risa de los dos se mezcló con el sonido del viento. Y allí, abrazados, se dieron cuenta de que el amor verdadero no necesita promesas eternas. Solo la voluntad sincera de quedarse. El hombre que pagó por una noche había encontrado la redención. Y la mujer que entró en su vida por desesperación se había convertido en el milagro que él no sabía que esperaba. Al final, ambos descubrieron que la verdadera pureza no está en la inocencia, sino en la capacidad de amar, intensamente, imperfectamente, de cuerpo y alma. Y así, bajo el brillo suave del atardecer, comenzaron el resto de sus vidas. Juntos, para siempre. Si este contenido te atrapó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. Es rápido y ayuda mucho al canal.